señalar que voy a mencionar algunos ítems o temas que considero son retos para la cooperación, partiendo de la idea de que desde la mirada de las instituciones o las ONGs peruanas y latinoamericanas, y también de alguna manera alguna experiencia en relación con la comunidad andina de naciones, ¿no? Entonces, quisiera señalar algunos de estos retos y señalar previamente que existen algunos aspectos ya, digamos, mencionados en los anteriores expositores que son muy importantes tener en cuenta. Entre estos, destaco en primer lugar esta dimensión social de riesgo que me parece que es esencial y que no debe limitarse solo a considerar la situación digamos, de las personas pobres en sí mismas, sino también ahondar un poco en las causas últimas que generan las condiciones de riesgo, y en ese sentido no solamente considerar la pobreza, sino también el manejo del territorio, como bien se ha señalado. Muchos de los problemas de riesgo se generan tanto por un mal manejo del territorio como por el hecho de la especulación de suelos o territorio, justamente, ¿no? Tenemos una serie de experiencias, alguna ha sido mencionada por uno de los alcaldes, en donde las empresas urbanizadoras han generado condiciones de riesgo, especulan y venden terrenos en situaciones de alto riesgo. Pero bueno, esto es parte del tema global. Desde la mirada de las instituciones de cooperación, en este caso en particular las ONG, un tema central es el tema de la participación, ¿no? Si hablamos de recurrencia de eventos climáticos extremos, lo que tenemos ahí es que esta recurrencia implica experiencias vividas en los desastres y el aprendizaje derivado de las mismas, ¿no? Es decir, ahí se tiene un recurso clave que puede ser de mucha utilidad para la elaboración participativa de planes de preparación y respuesta. O sea, no solamente basta el expertise externo, sino tener en cuenta la mirada desde la gente que ha vivido, ha experimentado y ha gestionado de alguna manera los riesgos en aquellos territorios o espacios donde estos eventos climáticos son recurrentes. Una segunda mención respecto a esto, que es vinculado al tema de participación, es el hecho de que las evaluaciones de daños y necesidades pueden ser más viables y perfectibles si se tiene en cuenta este voluntariado comunitario capacitado para tal fin, y la cooperación interinstitucional subnacional, es decir, lo que se menciona como sociedad civil. Ambos aportes del voluntariado comunitario y de la sociedad civil puede potenciar o mejorar sustantivamente las evaluaciones de riesgo en la medida en la cual se sustenten en un plan previo de preparación y respuesta. Un segundo aspecto que quería destacar es el de la inclusión. Ya se ha mencionado en varias de las intervenciones algo de esto, tener en cuenta que la población vulnerable que es más pobre, la población vulnerable más pobre tiene menor capacidad de recuperación económica, ¿no? Y por lo tanto debe ser focalizada como tal y tratar de llegar a contribuir a su recuperación en forma prioritaria. También tenemos a las personas con capacidades diferentes, a los adultos mayores y a la niñez, ¿no? Muy pocos planes que hemos visto incorporan medidas de protección para las personas con capacidades diferentes, adultos mayores y para los niños. Creo que esto es un reto.
se tienen algunas experiencias en ese sentido. Hay una institución humanitaria internacional, Save the Children, entre otros, ¿no? Un tercer aspecto que quería mencionar es el tema de la educación, ¿no? A ese nivel hay experiencias importantes y hay un reto en ese sentido, la participación de las universidades en las regiones y la inclusión de la gestión de riesgo en la formación profesional, estudios de riesgo, voluntariado, entre otros, ¿no? Es un tema que está latente. Hay algunas iniciativas, como recuerdo, tuve la oportunidad de participar en un programa de ICO para fortalecer las capacidades de gestión de riesgo en la Universidad de San Carlos en Guatemala, y también con Save the Children en las escuelas de Cuba, ¿no? Acá básicamente la idea es que en algunos casos encontramos que las universidades están aportando, pero está invisibilizado y no se comparten estas experiencias, ¿no? Hemos encontrado múltiples casos invisibles para la mayoría de participación o cooperación de las universidades con poblaciones en riesgo o incluso con instituciones. Hace pocos días estaba en un CV haciendo una evaluación de las condiciones de riesgo de estos centros de educación especial para personas en situación de discapacidad, y me di con la sorpresa de que habían 5 universidades que estaban cooperando con ese CV, desde aportes diferentes, algunos en un plano psicológico, otros habían construido el acceso de acuerdo a las normas, digamos, de inclusión, pero otros estaban más vinculados con la preparación propiamente dicho y la respuesta, pero habían 5 universidades aportando en este caso, ¿no? Entonces, pero nadie conoce esto y creo que habría que buscar algún mecanismo que permita compartir e interactuar estos aportes, ¿no? Un siguiente aspecto que se quería destacar es la capacidad de propuesta, ¿no? Hay propuestas en diversas escalas de parte de la cooperación, ¿no? Algunas han sido muy bien señaladas por mi antecesor, ¿no? Y también existen otras propuestas que están digamos que son formuladas todavía no como por el conjunto, pero son muy importantes. Tal vez una de las más importantes a nivel general tiene que ver con el tema de la planificación, o sea, la importancia de la planificación del territorio, pero esto asociado a algo que se destaca mucho entre las instituciones, que es el tema de contar con una oferta para la población pobre, para que ocupe, digamos, espacios, terrenos en condiciones seguras, y que haya experiencias a este nivel que permitan un acceso mejor a estas condiciones, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos algunas experiencias más focales que se convierten también en retos. Es la necesidad de estudios de riesgo en localidades afectadas recurrentemente, y las medidas de reducción de riesgo en quebradas, como lo que fueron hace algunos años, ya casi un par de décadas, los muros secos transversales, la estabilización de taludes, la infraestructura verde, control de cárcavas, etcétera, que se desarrollaron desde la experiencia del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos que después voy a retomar, esto de los muros transversales. Un segundo aspecto tiene que ver con los sistemas de alerta temprana, ¿no? En este caso, Practical Action, o actualmente se denomina así, antes Soluciones Prácticas y antes ITDG, es una institución que ha desarrollado tanto de la parte tecnológica y sistemas de riesgo locales, ¿no? Que pueden servir para asentamientos, municipalidades y demás, pero teniendo en cuenta
la experiencia vivida por la gente y por tanto logrando mejores niveles de precisión respecto a la alarma, ¿no? El tema es que no basta con el clima para, el clima señala, digamos, puede alertar en relación con algo muy evidente como la probable ocurrencia de lluvias, pero se necesita también conocer los niveles de saturación del suelo y hay pocas instituciones, entre ellas Practical Action, que cuenta con tecnología para este fin, ¿no? Entonces, estos son elementos que tienen que tener en cuenta. Un tercer aspecto que, retomando lo de PREDES, es las propuestas que están en este momento encaminadas, todavía han sido presentadas al Ministerio de Vivienda, sobre estructuras hidráulicas que controlen las máximas avenidas, reteniendo y almacenando temporalmente el agua transportada de río, con un sistema también de diques transversales como los que hace muchos años lo señaló Predes. En este caso, se tratan de obras que tienen un carácter, pueden tener un carácter permanente, pero dada la situación de urgencia, podrían ser alternativas a las grandes obras que se vienen proyectando, pero que van a durar, en construirse varios años, ¿no? Estos son medidas relativamente inmediatas, ¿no? Entonces, esto fue debatido por un especialista, el ingeniero Moreno, y está tratando de encaminarse, ¿no? Y por último, quería destacar el tema de reasentamientos gubernamentales y no gubernamentales, ¿no? Yo tengo casi 40 años trabajando el tema de gestión de riesgo y uno de los temas críticos ha sido los reasentamientos. De todos los reasentamientos que he podido operar, lamentablemente solamente en un caso logró tener un éxito importante. Fue cuando, después del terremoto de Pisco, teníamos graves conflictos para atender a la población, dónde se atiende y cómo, dónde se construyen las viviendas de los damnificados. Entonces la pregunta era quiénes son los damnificados, porque el dueño formal de la vivienda decía ser el damnificado, el que ocupaba la vivienda en ese momento decía ser el damnificado, ¿no? Y a veces la vivienda era compartida por 3 o 4 familias. Entonces, ¿a quién y cómo atiendes esa situación? Entonces se ideó, se tomó la iniciativa de reubicar a las poblaciones, o sea, ofertar terrenos en las afueras de la ciudad, en sitios relativamente cercanos de Pisco, Chincha, en Cañete también, y se logró ahí hacer programas de vivienda progresiva, se les instaló agua, electricidad y empezaron a darse apoyo en materiales y créditos, ¿no? Entonces ese fue el único caso gubernamental que yo conozco en los últimos 40 años que ha tenido un éxito. En contraste, encontramos pequeñas experiencias importantes de reconstrucción por parte de las ONGs, ¿no? Y de otras instituciones, incluso la Cruz Roja Internacional participó en su momento en esto. Entonces, son reasentamientos de poblaciones en terrenos seguros y construcción progresiva de viviendas, lo que se llama autoconstrucción dirigida. O sea, la población está acostumbrada a autoconstruir su vivienda y necesita un espacio más amplio. Bueno, esto es lo que se trató de hacer y se tienen múltiples experiencias. Acá recién recuerdo que en el terremoto de 1990, más o menos en el Alto perdón, en San Martín, se logró implementar un programa masivo de viviendas temporales y reubicando parte de la población en zonas más seguras en el entorno de sus propias, digamos, poblaciones, ¿no? Y en
cada uno de los eventos donde han intervenido estos programas han tenido éxito porque primero responden a esta idea de autoconstrucción, pero en terrenos seguros y con dirección técnica para que las viviendas sean construidas adecuadamente, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos. El gran reto acá es que esto no ha sido institucionalizado. Esto lo hacen las ONGs, pero el Estado no asume esta tarea, ¿no? Que sería lo más adecuado, por lo menos para un sector de la población. Un quinto aspecto que quería citar tiene que ver con la transferencia de riesgo. Hay experiencias diversas en países como digamos, los seguros agrícolas. Todos los países de la comunidad andina lo tienen, pero cada uno tiene una experiencia diferente y no hay un intercambio, una retroalimentación de estas experiencias, ¿no? Los seguros nacionales también y subnacionales, ¿no? Hay experiencias en Colombia de seguros digamos, promovidos por las municipalidades, en algunas municipalidades, donde se aseguran a los pobladores, a los vecinos, ¿no? Y con digamos, un aporte en digamos, de pago a la municipalidad, pero se asegura todo el territorio, toda la población ante un eventual desastre sísmico, en este caso, o cualquier otro, ¿no? Entonces hay varias experiencias en nivel que nos falta tomar en cuenta, ¿no? Tenemos un reto pendiente, la Alianza de Pacífico, estuvimos trabajando un poco de esto en la comunidad andina. En el pasado existió una especie de seguro, ¿no? Que funcionaba en la comunidad andina, perdón, en la Alianza para el Pacífico, los países de la Alianza para el Pacífico, podían acceder a recursos de acuerdo a la magnitud del sismo, ¿no? Y el Perú se benefició en un caso con el sismo del año 2019, si no me equivoco, que fue en la Amazonía, y recibió una cantidad importante de millones de dólares por contar con este seguro, porque el detonante era la magnitud del sismo y ocurrió realmente esto, ¿no? Y este seguro es mancomunado de los miembros de la Alianza para el Pacífico y va a una bolsa donde se vende como valores, ¿no? Y se recupera si es que hay desastres, si no se benefician los que compran estos valores. Entonces, existen esas experiencias y también hay experiencias compartidas como los que estoy señalando. Si uno entra a la página de la comunidad andina, ve varias experiencias, incluso que hemos realizado conjuntamente con Javier Pava, y también hay materiales sobre infraestructura resiliente que revelan cómo algunas de los procesos de reconstrucción en zonas donde ocurren desastres con mayor frecuencia han sido hechas para hacer la infraestructura más resiliente, ¿no? Viviendas, carreteras, etc. Y hay algunas iniciativas también visibilizadas, o invisibilizadas, diría yo, o poco visibilizadas, como las de las microempresas y las microseguras. De hecho, existe avances en ese sentido, pero poco conocido por la mayoría de la población, ¿no? Pero ahí tal vez se requiere más apoyo en el análisis y también la asesoría, pero hay varias empresas que están comprometidas con esto, ¿no? Un sexto, ya me equivoqué, sí, sexto, sí creo, punto tiene que ver con las alianzas y las redes, ¿no? Contribuir a la articulación y complementariedad entre los sectores, instituciones y las organizaciones. El ejemplo de los alcaldes creo que nos
conduce a esto. Si esto estuviera más institucional, más articulado, sería ideal, ¿no? Yo plantearía ahí un tema que creo que tiene, en el cual cojea la normativa de gestión de riesgo y que trata a las municipalidades como si todas tuvieran las mismas, los mismos recursos y potencialidades. El desastre no puede esperar a que no selecciona a quienes tienen o no tienen, afecta a en una municipalidad que no cuenta los recursos, la ayuda tiene que llegar de inmediato y no esperar todos los procesos engorrosos que ya conocemos, ¿no? Entonces creo que ahí hay necesidad de diferenciar lo que son, como vuelvo a decir, gobiernos regionales, municipalidades, que tienen capacidades económicas y que pueden responder rápidamente, y otros que requieren de inmediato la atención del gobierno central o de otra instancia, ¿no? Promover y fortalecer las redes de gestión de riesgo resulta también clave. Las redes son redes interinstitucionales y que a nivel regional se han desarrollado, de hecho, tenemos una página web ahorita donde están desde Tumbes hasta Lima, todas las regiones con representantes tanto de algunos municipios, gobiernos regionales, sindicatos, asociaciones de pobladores, etcétera, y interactúan, y eso esa interacción permite un mayor aprendizaje. Uno de los temas que teníamos en medio de la emergencia es la evaluación de riesgos. Entonces intercambiamos las experiencias y dentro de esas experiencias es clave el hecho de que la gente promueve la participación de voluntarios para hacer también la evaluación de riesgos, ¿no? Que es clave. O sea, dentro de la misma población hay capacidades que tienen que ser utilizadas en el mejor sentido, ¿no? Y entonces uno tiene la red a nivel latinoamericano que ha mencionado la primera expositora, la red de estudios sociales en desastres, que fue fundada justamente con ITDG, ¿no? En los años 90, la red global, ¿no? De sociedad civil para la reducción de riesgo de desastres, que tiene una existencia relativamente más reciente, unos 10 años aproximadamente, y que enfatiza sobre un aspecto que es central, lo que se llama visión de primera línea, es decir, la importancia de evaluar los avances en las políticas nacionales e internacionales de gestión de riesgo, teniendo en cuenta la mirada desde de las comunidades, desde la población y los gobiernos locales, ¿no? Y entonces se emiten informes alternativos o complementarios a los gobiernos nacionales en las reuniones de Naciones Unidas, pero también se canalizan en algunos casos recursos para atender emergencias. En el caso de Centroamérica y el Caribe, se tiene un avance diferente, digamos, porque hay redes regionales que implican a los gobiernos nacionales, en este caso, los sistemas de gestión de riesgo nacionales, a entidades de cooperación, centro de investigación, etcétera, ¿no? CEPRENAC es un caso, ¿no? Y también tenemos en el Perú, ya le mencionaba algo de esto, las redes subnacionales, las GRIDES, Grupos Impulsores de Gestión de Riesgo, que, como vuelvo a repetir, se generan con participación de la sociedad civil y las instituciones regionales y locales. Un último aspecto que quería citar es el de la sostenibilidad. Un tema que hemos encontrado es la insuficiente sistematización e intercambio de las experiencias de gestión de riesgo. Si bien existen algunas publicaciones, estas tienden a primero tienen limitaciones en su difusión, pero cada institución tiende a publicar su experiencia por separado. Esto contrasta con otras regiones, otros países, donde hay una suerte de interacción de experiencias y lo que se hace no evalúa
una sola experiencia de gestión de riesgo, sino varias de manera comparativa, y hay un proceso de interaprendizaje, ¿no? Y publicaciones para difundirla en diversos espacios. Eso es un reto que nos falta. El otro aspecto es el desarrollo de capacidades que trascienda el tiempo de presencia en las instituciones, ¿no? O sea, hay experiencia de desarrollo de capacidades, pero cuando se va el alcalde, o cuando se va el alcalde, se da parte de la gente, y las capacidades se limitan tremendamente y hay que volver a empezar. Y esto no es el sentido de la cooperación. Entonces, existen algunas experiencias importantes de desarrollo de capacidades, pero que se basan mucho en el fortalecimiento de capacidades también de los líderes de los asentamientos, ¿no? Hay una experiencia muy importante promovida por Practical Action en este caso, que es de redes de líderes resilientes de la cuenca del río Rímac, ¿no? Donde se reúnen y hacen encuentros tanto virtuales como presenciales para evaluar y plantear alternativas de reducción de riesgo en la cuenca del río Rímac, y participan desde la cuenca baja hasta la cuenca alta de diversos dirigentes, ¿no? Y por último, tenemos como un problema de sostenibilidad las experiencias ya mencionadas, de la reubicación de las poblaciones y la autoconstrucción dirigida, que incluye la ocupación alternativa de terrenos para fines ajenos a la vivienda. Este punto resulta importante. Hemos presenciado en algunos lugares, algunos países, incluso y en el Perú, en el caso de la cuenca Rímac, intentos de reasentamiento de poblaciones. Entonces ofertan terrenos seguros en una zona y dejan libre el terreno en alto riesgo. Pasan unos cuantos años y la gente vive en los terrenos seguros, pero los terrenos de alto riesgo han sido otra vez ocupados. Y entonces es necesario que los terrenos que son desocupados tengan una ocupación alternativa, un parque, qué sé yo, algunos sistemas que impidan que puedan ser nuevamente ocupados por fines de vivienda. Bueno, esto es lo que me atreví a señalar para ustedes. Muchas gracias.